Mañana tengo el gusto de haber invitado al licenciado Mauricio Santamaría, presidente de ADESAL, en función de los últimos acontecimientos de que hemos tenido noticias en cuanto que la Comisión Política ha dado publicidad al hecho de que pretende valorar las candidaturas que se le han presentado para magistrados, para miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Y es que para el gremio de abogados este tema es muy importante, igual que para la nación entera, en razón de que la cuna de donde han nacido estas propuestas consideramos que es una cuna bastante espuria en cuanto era parte de una estrategia que fracasó como método para hacer llegar personas que representan y representaban en aquel momento parte de lo que hemos considerado lo negativo para la justicia y sobre todo para la transparencia en las elecciones que han estado siempre enviciadas por los partidos políticos. Por lo tanto, licenciado Mauricio Santamaría, le doy la más cordial bienvenida a usted, que me consta que desde sus tiempos estudiantiles ha sido un luchador social, particularmente en el área que nos importa más a los que tenemos vocación por la justicia y por la equidad, de tal manera de que sea muy bienvenido. Okay. Muchas gracias, doctor. Un saludo cordial, fraterno, a toda la audiencia de este programa, a mis compañeros de ADESAL, de MAPROP y de Acciones FEDAES. Para mí es un gusto estar con usted en este programa. Aquí estamos a la orden para discutir estos temas tan importantes. Quiero aclarar que en lo personal no tengo nada contra ningún candidato o candidata, sino que el interés de nosotros es que se respete la legalidad y que los procesos, tanto de elección que maneja la FEDAES y de selección que maneja el CNJ, sean transparentes y que en todo caso los resultados, para que los diputados puedan tomar la mejor decisión, sean aquellos profesionales que estén comprometidos con el pueblo salvadoreño y con... Entonces debemos de referirnos a los defectos que hemos señalado como gremio de abogados, en el cual participo obviamente en mi calidad de presidente de la Asociación de Abogados de El Salvador y de larga data en otras gremiales, que por cierto algunas de ellas se han convertido en traidoras de sus fundamentos y de sus progenitores, diría yo, donde destacan grandes figuras como el doctor Abraham Rodríguez, como el doctor Roberto Lara Velado, Fortín Magaña, el doctor Abelardo Torres, etcétera, etcétera. Personas que nos dejaron un ejemplo de patriotismo y de integridad ética. Pero bien, como el fondo del asunto ya lo mencionó usted, y es que las diferentes elecciones carecen de esa transparencia y legalidad, me gustaría que señalara a usted cuáles son esas falencias de carácter legal. Yo quisiera manifestar y probar con este documento que me extendió el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación
el día 19 de marzo del presente año, donde la Federación de Asociaciones de Abogados, desde el año 2018, no tiene vigente su personería. Por lo tanto, todos sus actos son nulos, porque ellos, según la ley del Consejo Nacional de la Judicatura, según la ley, la FEDAES es la encargada de administrar el proceso electoral donde votamos la comunidad jurídica para que de esa votación se elijan 15 candidatos, que son los que se unen con los 15 candidatos que selecciona el Consejo Nacional de la Judicatura. Señalo este hecho porque es uno de los principales motivos por los cuales nosotros hemos iniciado esta lucha. Resulta que la FEDAES, aparte de no tener legalidad en sus actos, inscribe, mejor dicho, convoca a través de las redes sociales, que todos sabemos que las redes sociales no es un medio de comunicación confiable, porque cuántas gremiales. No, cuántas noticias aparecen en las redes sociales que son falsas. Es correcto. Entonces, resulta que la Federación de Asociaciones de Abogados convoca un sábado 16 de enero a las asociaciones de abogados para que se acrediten y que posteriormente postulen a sus candidatos. Nosotros nos llamó la atención, lo hicimos ver en su momento, y con los días nos dimos cuenta que la Federación de Asociaciones de Abogados, FEDAES, no tenía vigente su personería jurídica. Por lo tanto, empezamos como gremial a señalar públicamente ese hecho y a pedir que esa convocatoria se anulara. Así es como nosotros iniciamos esta lucha. Aparte de que convocan a través de las redes sociales, a eso se debe la poca participación de la comunidad jurídica en ese evento electoral. Ese es uno. Dado a la Comisión Política este documento donde señalamos todas estas ilegalidades, irregularidades y nulidades que se han cometido en este proceso. Y otra cosa que no quiero que se me olvide es que ni la FEDAES ni el Consejo Nacional de la Judicatura ha comprobado que esos 30 candidatos cumplan los requisitos constitucionales que se señalan tanto en el artículo 176 como 186 de la Constitución. Y eso es grave. Quería agregarle yo el hecho de que los de larga data gremial intuimos que algo raro estaba pasando. Correcto. Desde el momento en que se convocaba prematuramente a unas elecciones cuyos efectos estaban por ser muchos meses después, ¿verdad? Correcto. Pero ahí veíamos la intención de ver que la Asamblea, que afortunadamente terminó sus funciones y que hoy están en una esquina famosa, obviamente el resto de lo que quedó de eso, el rescoldo, resulta que esa táctica fue evidenciada más por el hecho de que uno de los miembros de FEDAES no legitimado se atrevió a ir a presentar corriendo esas listas con el mensaje incluso para los señores diputados que ellos estaban en capacidad legal de ser quienes eligieran a esos magistrados
de la Corte y miembros del Consejo de la Judicatura. Usted tiene razón. Esas fueron de las cosas que también nos llamaron la atención a nosotros. Resulta que el Consejo Nacional de la Judicatura hace la convocatoria común el 5 de enero. Correcto. La Federación lo hace el sábado 16 de enero. Y la Federación todavía comete otros graves errores, otras graves nulidades, irregularidades e ilegalidades. Le voy a decir por qué, autor. Primero nos llama la atención con la ligereza, usted dijo, lo prematuro con que hacen la convocatoria, tanto el CNJ como la FEDAE. Cuando los magistrados que van a terminar sus funciones llegan hasta el 30 de junio de este año. Y los nuevos magistrados que va a elegir la Asamblea toman posesión el 1 de julio. Había suficiente tiempo para hacer un proceso transparente y respetando la legalidad. Los destituyeron. Pero ellos no quisieron conocer en el fondo de la demanda de amparo, pero sí en su resolución, así gallo gallina, dejaron definido una cuestión, porque eso sí lo hicimos ver, que la intencionalidad de haber adelantado este evento electoral tenía una intencionalidad, que era que la anterior Asamblea Legislativa eligiera a estos candidatos. Es así como el 10 de marzo, este señor Óscar Canjura sustrae los expedientes de la FEDAES. Los expedientes de los candidatos. O sea, las 6 ternas. Estoy hablando del caso del CNJ. Sí. Sustrae las 6 ternas de donde los tenía la FEDAES y llega a presentarlos a la Asamblea Legislativa. Y él en sus declaraciones que le hace a la prensa manifiesta que la Asamblea anterior podía elegirlos. Sí. Así lo dijo. Sí, este era el mensaje. ¿Vea? Entonces, el presidente, de facto también de la FEDAE, presentó al día siguiente una correspondencia pidiéndole, haciendo ver esa anomalía, esa ilegalidad, casi linda con el delito, así, estas situaciones. No, correcto. Haciéndole ver a los diputados esa situación y solicitándole que le devolviera los expedientes. Nosotros presentamos un escrito, las 3 asociaciones de abogados, ADESAL, ASAJUDEN y la Asociación de Abogados del Salvador, solicitándole a los señores diputados que no accediera a tal petición mientras la FEDAE no acreditara su personería jurídica, porque como sabemos de que desde el 2018 no tiene esa legalidad, me imagino que hasta estas alturas esos expedientes están en manos de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. No se atrevió la Asamblea anterior a hacer tal desaguisado. Cuando me refería a la resolución que emitió la Sala de lo Constitucional con referente al amparo que nosotros presentamos, ahí dejó claro de que esa legislatura que acaba de ser superada no podía elegir a ningún funcionario de la Corte Suprema de Justicia porque ya lo había hecho. Por lo menos eso dejó claro sí. la sala anterior. Y es evidente de que había una intencionalidad de adelantar estos procesos para que la anterior legislatura tuviera chance de elegirlos. Efectivamente es del caso reiterarle a esta nueva asamblea la ilegalidad de esas listas. Cabal.
precisamente porque tiene el pueblo la esperanza de que los cambios consistan precisamente en apegarse al derecho, apegarse a lo correcto. De tal manera que a eso obedece precisamente la pieza de correspondencia que hemos presentado y que esperamos que este programa, más esa misiva directa a la honorable comisión, sea suficiente para ponerle freno a ese camino equivocado que se está tomando y no crear un conflicto que pueda ser un rasguño en el prestigio de esta nueva asamblea. A lastimar. No, las medicinas, como dijo el presidente, a veces son amargas porque no hay cosa más amarga que la verdad, cuando lastima intereses creados o intenciones evidentes. Esta situación, creo que confiando en una juventud no comprometida con el pasado, es la oportunidad justamente de seguir fortaleciendo la unidad nacional, que se puede ver resquebrajada justamente por aquellos que pensamos que antes que el interés del individuo están los intereses de la nación de por medio. Otra de las falencias legales en cuanto a los candidatos del Consejo Nacional de la Judicatura están relacionados claramente en la ley. Sí. ¿Cuál es esa para usted? Fíjese que yo quisiera referirme al proceso de selección que desarrolló el Consejo Nacional de la Judicatura con relación a los candidatos, a los 15 candidatos que al final seleccionó, de aproximadamente 72 profesionales del derecho que fueron evaluando por etapas y fueron depurando la lista, etcétera, etcétera, hasta que llegaron a decidir por votación. Resulta que hay un caso al que me quiero referir de un profesional del derecho que se sometió al proceso de selección que por ley lo hace el CNJ, que es el caso de José Antonio Martínez. José Antonio Martínez participó confiado de que se iba a respetar las reglas del juego. Fue el mejor evaluado de todos los 72 profesionales del derecho, pero que a la hora de la votación, o sea que no fue tomada en cuenta su evaluación. Antonio Martínez sacó casi 9 puntos y algo de calificación. Y en la lista de los 15 que al final seleccionó el CNJ, hay gente con más baja evaluación, pero con vinculaciones políticas. Claro. Entonces, todavía hay como un remanente ahí entre estos funcionarios, porque ellos están ahí los miembros del Consejo todavía son el fruto de las cuotas partidarias. El tema ha combatido siempre la organización social y por eso debe tener mucho cuidado en el respeto de la sindicalización, porque poco a poco y bajo temas de corrupción se fue deteriorando la fuerza sindical, la fuerza laboral en este país, y se fueron comprando y vendiendo conciencias de los dirigentes sindicales. Por eso es que hay una lucha actual de reivindicar la facilidad, la respetabilidad de ese esfuerzo y de ese derecho, a lo cual nos unimos particularmente. El contrapeso a lo que puede ser el poder omnímodo del dinero es
el planteamiento de los derechos de la clase trabajadora. Esto es fundamental en un Estado democrático. Bien, dicho sea de paso entonces, y no tan de paso, debe de reestructurarse en la nueva Constitución, que está a puertas y que ya intuye en ciertos medios de comunicación como producto de una asamblea constituyente que no es ningún milagro ni imposible de realizar, puesto que existen los métodos legales actualmente de hacer una consulta popular que dé por resultado la decisión del 97% de este país de que se necesita no remiendos, no parches, voy a decir engañosos, de la esencia de lo que debe ser un Estado democrático. Solo una nueva Constitución bajo parámetros dogmáticos diferentes a los que, como untada de mantequilla, se le ha dado a la Constitución de 1983, en la cual discusión, entre comillas, participamos como delegados de la academia universitaria, simplemente fue un show mediático que ahí está registrado, por cierto, en los archivos de la Asamblea Legislativa. Mientras los señores diputados, como era tradicional, se embebían, si es que ya no llegaban embebidos, se embebían en pláticas de desinterés frente a los que estábamos planteando los diferentes cuestionamientos a los parámetros de esa Constitución daoiziana. De tal manera que esta es una oportunidad histórica de entregarle al país, a través de esta juventud que ha tomado las riendas de la legislación nacional, un revestimiento jurídico que garantice verdaderamente el valor del ser humano en este país. Fuera de cámaras y no de las cámaras de segunda instancia, manifiestan anticipadamente: yo a este lo voy a condenar. Ah, no, yo a este lo voy a absolver. Ahí vean ustedes. Pero si no hemos leído, no hemos discutido. Sí, pero yo ya traigo línea. Y este es el problema en que impera. Y esto engavetémoslo. Y cuando yo me refiero a eso, tengo a flor de piel un caso en que incluso por razones éticas no debería mencionarlo, quizás en función de que he sido consultado. Es que no puede, rebalsa esos conceptos éticos el hecho de un caso que tiene 33 años sin resolverse. En esos vericuetos inventados y sobre todo en esas influencias del poder económico que tienen los bancos en este país. De tal manera de que sí es oportuno reafirmar la intuición que hoy, por cierto, en un matutino de los pocos leídos, pero como tienen en su portada lo principal de sus ataques, aparece que algunos intuyen que la quinta tarea consiste en volver constituyente esta cuestión. Esta no es la quinta tarea, esta es la primera tarea que debe plantearse este país. Tal manera de que con esa esperanza de que la razón se está imponiendo automáticamente a los cambios, entonces esperamos que a corto plazo los dirigentes nacionales planteen la inmediatez del método para respaldar democráticamente la decisión de una elaboración de una nueva Constitución, integralmente hablando. Y ya hay proyectos sobre eso. Tengan la seguridad. Bien. Al respecto, ¿qué opina usted? Yo
estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. De hecho, días atrás de esta actividad que hicimos ayer, que usted también nos acompañó, lo hicimos públicamente. Nosotros, como parte de la comunidad jurídica de este país, como luchadores sociales que somos, que no es de ahorita, pues. Yo me recuerdo que cuando era estudiante de ciencias jurídicas y se vino el cambio de los códigos penal y procesal penal, y cuando éramos estudiantes en aquella época, cuando usted había pasado los procesales penales, tramitaba unos atestados que le llamaban, ¿verdad? Sí. Y con eso usted ya podía litigar. Más bien trabajar. Sí, trabajar, o sea, litigar. Sí, pero la importancia era que el estudiante sostenía. Podía hacerse cargo de defensas penales. ¿verdad? Correcto. Y cuando se dan esos cambios, yo me recuerdo que andábamos en esa lucha solicitándole a la Corte Suprema de Justicia, mejor dicho, a los señores diputados, de que no suprimieran ese artículo, porque ya con la nueva ley era obligatorio ser abogado, ¿verdad? Para poder procurar. Y me recuerdo, eso fue allá por 1993, 92. Más abajo. Más abajo, pero por ahí. Por el 89. Algo así. Antes, así, porque entraron como el 88, ¿verdad? Sí. Me recuerdo que nos encontramos con usted y usted... En los juzgados. Sí, en los juzgados. Y de ahí nos fuimos para la asamblea, nos apoyó, se fue con nosotros a presentar la petición. ¿verdad? Yo desde entonces, ya hace más de 30 años. Bueno, yo conservo, dicho sea de paso, el diploma que en nombre de la Asociación de Estudiantes de Derecho, Roque Dalton García, se me entregó como un aprecio al esfuerzo que hicimos porque fue exitoso. Sí, exitoso. Porque dieron como un periodo de gracia, ¿se recuerda? Un año, ¿no? Un año. Entonces logramos que eso se diera.